Bueno, ¿listo, Franco? Bueno, vamos a empezar. Miren, este es Carlos Bello, es el autor de esto, Bello Venegas, y yo les esto vamos a pasar bastante rápido porque es un plan de estudio de la palabra. ¿Conocés, Mirta? Los 17 periodos. No, bueno, son 17 periodos de la Biblia que acá está y lo trata en forma cronológica. Yo no le voy a ir leyendo los 17, la cantidad de cuadros porque es un estudio, es para que ustedes nos sentemos con cada cuadrito y agarrar el libro, o sea, pero quiero mostrarles para que hagan uso, concretamente para que podamos hacer uso, ¿no? Dice esto que yo había dicho en una de las exposiciones: la Biblia no es una colección de historias aisladas, sino el desarrollo del plan eterno de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo. Eso todos lo sabemos. Esto es la Biblia. Es un plan. ¿Vieron que Dios no tiene nada, absolutamente nada, no me sale la palabra, al azar, nada improvisado? Dios lo tiene. Bueno, entonces este estudio de 17 periodos muestra este plan eterno para salvar. Ustedes recuerdan dos cosas: que el personaje principal de la Biblia es Jesucristo y el tema central es la salvación del hombre. Y todo, absolutamente todos los libros desembocan en eso. Y cada historia, cada periodo están conectadas con este plan. Por más que haya historia política, religiosa, militar, lo que sea, todo está conectado al plan que Dios se ha trazado para la humanidad. Ahí están los versículos bíblicos y Él desarrolla ese plan por medio de promesas, algunos autores dicen pactos, que se van cumpliendo en el tiempo. Por eso es un estudio cronológico. El plan está, en Dios está, pero lleva su tiempo. Y esto es el cumplimiento, y esto yo les voy a entregar porque quiero que veamos un poquito. ¿Puedes repartir, por favor? No está fría. Hay uno para cada uno. Este para mí porque está dobladito. ¿Qué es esto que está acá? Pero para que les quede a ustedes, acá hay más, si por ahí falta. Es el cumplimiento del plan eterno. No lo vamos a leer a todo, pero ahí están los versículos en que se basa este plan. Acá hay una para Franco, Dina. ¿Tenés? Bueno. Fíjense, vamos a comenzar, no lo vamos a leer todo, pero para que ustedes vean. El cumplimiento del plan eterno está en Efesios 3, 10 al 11. Allí lo tienen el versículo. Ese es el cumplimiento del plan eterno en la palabra. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al plan eterno, allí está. Y ese plan comienza a desarrollarse en Gálatas, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Esos dos versículos, Gálatas y Efesios, encierran para este autor el plan eterno de Dios. Y él lo divide de esta manera: la promesa de la serpiente, que fue dada en Génesis 3:15, la primera promesa, tiene su cumplimiento en el libro de Hebreos. Allí yo les transcribí cada versículo.
Lo prometido a Abraham en Génesis se cumple en Gálatas y así sucesivamente. Lo que le dijo a Moisés en Hechos y la promesa a David dada en Samuel, el libro de Hechos en el capítulo 2 se cumple. Y así sucesivamente con todo lo que la sangre compró. Fíjense, compró el reino a través de la sangre de Cristo, nosotros ingresamos, compró la iglesia, nosotros somos comprados por la sangre de Cristo, y todos los redimidos. Todo apunta a esto, y en Cristo, el cuerpo, que Cristo es la cabeza, y nuestra situación, el reino, la iglesia, y finaliza con toda bendición espiritual. Ese es el plan eterno. Allí tienen todos los versículos, pero son mina de oro estos versículos realmente para poder entender el plan y ver el amor de Dios. El amor de Dios. Bueno, este autor lo presenta así. Cuando yo les pase, ustedes van a poder ver lo que sigue. Acá está la descripción de este estudio. Dice el autor que tenemos que aprender como un relato, no como una lista. Y los períodos es el tema más importante. Estos son los 17 períodos que se divide la Biblia. Es para este autor. Antes del diluvio, el diluvio, la dispersión, los patriarcas, la esclavitud, todo, absolutamente ahí están los 17 períodos de la Biblia. Yo les paso ahora. Y acá lo tienen, cuando ustedes tienen en el teléfono, acá, comienza acá. Antes del diluvio, acá comienza a desarrollarse el plan de Dios. El Antiguo Testamento, la venida de Cristo y el Nuevo Testamento. Y allí tienen todas las promesas. Los 17 periodos de la Biblia están registrados allí. Uno agarra el teléfono, los va ampliando y puede estudiar todo esto. O mirarlo mientras leemos la Biblia. Bueno, acá vamos a pasar bastante rápido porque no me quiero detener. Este es el primer periodo, ahí está el título del periodo, las fechas y el libro de Génesis. Hay temas importantes, por ejemplo, acá, que se encuentra la primera promesa del Salvador. Y cada periodo tiene una idea conectiva. O sea, una idea, un versículo que va conectando al otro. La idea conectiva de este con el que sigue es que los hombres se habían multiplicado por el pecado, pero un hombre, Noé, fue hallado justo. Ese versículo conecta con la historia que sigue. Nada hasta ¿qué es esta? El diluvio. Ahí está el capítulo y todo lo que contiene el diluvio. Bueno, ya pasamos el libro de Génesis, así que terminamos de leerlo, pero esto vendría bueno para... Acá está el arca, la llanura del Sinar, que hay algunos dibujitos. Acá es el monte Ararat, que está ahí actualmente. Esto tiene el material, Ahí está el monte Ararat, que es en Turquía, frontera de Irán con Armenia. Ese es el monte. Y ahí quedó el arca. Ahí quedó el arca. Bueno, eso tiene. Y la idea conectiva es esto, que después del arca se posó, vinieron todos los descendientes de Noé. Ellos estaban ubicados acá. Ahí quedó Noé con sus hijos. Y ellos tuvieron que descender nuevamente al lugar donde había comenzado todo. Porque todo comenzó acá, ahí estaba el huerto del Edén. Y de acá tuvieron que irse, trasladarse, porque el arca los llevó hasta allá. Pero una vez que el arca se aleja, que el agua, ellos descienden nuevamente a la llanura del Sinar. Ahí, donde estaba el huerto del Edén. Y de ahí comienza Babel y toda la historia. ¿Está? Y la idea conectiva es esto, que después que se alejó todo termina, los hijos descienden a la llanura del Sinar. Y la llanura acá,
estaba el monte, ahí está, que ¿dónde quedaba la llanura del Sinar? En la ciudad de Uruk. ¿Recuerdan que yo les dije? Que acá nació la escritura, que es la Erech bíblica, ahí descienden y hoy es Irak. Bueno, en ese lugar, ahí, allá, se desarrolló toda la historia con los hijos, la historia de Babel, Babilonia y todo eso. Son los lugares. Bueno, esto, y ahí está la idea conectiva, es Abraham. Los descendientes, viene el cuarto período, que son los patriarcas, y la promesa a Abraham, Dios le promete nación, tierra y simiente, y se cumple. Le dio la nación, le dio una tierra y le dio la simiente. El otro, acá está el viaje, cuando va Abraham de Ur de los Caldeos, hasta llegar a Egipto. Todo. Jacob y José, la idea conectiva. El quinto período, que toda la esclavitud, todo esto pasó absolutamente en ese período. Si uno está leyendo Éxodo, puede consultar todo esto, las plagas, todo este período. Acá está cuando salen, el desierto, van llegando los 12 espías, algunos mapas. Esa es la idea conectiva, no lo voy a leer. Y entramos a esta parte. El sexto período, todo lo que ocurre en el desierto, para estudiar la palabra. Acá están listos para entrar en la tierra. Ellos se van. Esa es la idea conectiva, la invasión y la conquista con Josué. Y acá está la promesa de la tierra cumplida. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que iban a tener la tierra, acá está el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo se distribuyen las tribus? El octavo período, toda la época de los jueces. El rey. Qué época rara de la de los jueces, ¿no? El pueblo, cómo era una cosa cíclica, ¿eh? Arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, pecado. Qué cosa que me impacta, ¿no? No aprendemos, No aprendemos, ¿no? Bueno, acá está la promesa a David, el trono y el reino serán estables. Ahí tienen el mapa, y esa es la idea conectiva. Viene el reino dividido. Todos estos libros abarcan las fechas donde se va desarrollando todo esto. Es el reino dividido ya. ¿Qué idea conecta? La caída del reino del norte, y posteriormente queda Judá, unos años más, un siglo y un poquito más, y cae Judá, y surge todo lo que es el imperio babilónico. Todo lo que era la tierra del Sinar, hoy está Babilonia. Y Elam, esto hoy es Irán, el archienemigo de Israel. Acá está, los medos, los elamitas, eran los ascendientes de los futuros persas y posteriormente iraníes. Esa es la idea conectiva. Viene el cautiverio con los libros más importantes. El reino de Dios establecido en los días del cuarto reino, acá se cumple. Esto es todo material de estudio. Ahí está todo lo que ocurre en ese periodo. Y el surgimiento del imperio persa, con Ciro, Darío, todo eso que permiten el regreso de los judíos a su tierra prometida. Yo ya dije esto, pero hay algo que a mí me impacta, porque el imperio persa, que tuvo tanto favor para con el pueblo de Israel,
Ciro, Darío. Hoy es Irán. Hoy es Irán. Yo ese cambio, ese clic que hicieron de favorecer al pueblo de Dios a convertirse el enemigo número uno en la actualidad, es impactante. Y comenzó en la década del 70, en 1978-79, con el Ayatollah Khomeini, que se habrá escuchado por radio, qué sé yo, los que somos más avanzados en edad, ya nos acordamos del Ayatollah Khomeini. Y bueno, en el 78, 79, por ahí que asumen el poder en Irán, y ahí comienza el odio visceral hasta el día de hoy al pueblo de Israel. Con él comienza. Pero todo lo que le favoreció al pueblo judío. Bueno, esa es la idea conectiva, y ahí retornan. El primer retorno regresan en etapa, Zorobabel, Esdras y Nehemías, y acá vienen los 400 años, todos los años de silencio. ¿Está ahí? Nuevamente se rompe ese silencio en esta época, Juan, Zacarías, todo eso, y comienza el número 15, la vida de Cristo, con todos los evangelios, y acá está la promesa de la simiente, la que le había dado Dios a Abraham, que le prometió tierras, la simiente, y acá el cumplimiento, Gálatas, ¿sí? Esta era la Palestina en la época de Cristo, acá, básicamente, así estaba, y la iglesia primitiva, todo lo que tenemos nosotros, los viajes de Pablo, ya entramos, los tres, ahí está, y el último periodo, las cartas de Pablo a los cristianos, para estudiar, ¿sí? Ahora, terminan. ¿Por qué organizar el conocimiento de la Biblia? ¿Para qué todo esto? Para usar bien la palabra de Dios. O sea, conociendo esto podemos usar la palabra de Dios. Para apreciar la unidad del plan eterno de Dios, para que nada está improvisado en Dios. Para no descuidar ninguna parte de la palabra y para aprender las lecciones que nos dan, porque siempre vamos a sacar lecciones. Yo creo que tenemos que orar cada vez que vamos a leer la Biblia, ¿qué nos quiere enseñar el Señor, no? Algo siempre hay. Para enseñar bien a otros. Muy bien, con eso terminamos los 17 periodos. Muy rapidito, porque es material de estudio mientras leemos. Vamos a otro tema. ¿Cuáles son los métodos de estudio bíblico personal? Rick Warren, el que había escrito una vida con propósito, él escribió este libro. Y él dice que la parte práctica de los estudios de la Biblia son estos. Podemos estudiar en forma de devocional, biográfico, un repaso de cada libro, un resumen por capítulo, por tópicos, tomar un tema y seguirlo en la escritura, analizar los capítulos, la calidad, el estudio por palabras, síntesis, trasfondo histórico o análisis de los versículos. Son distintos métodos que uno puede estudiar la palabra de Dios. Uno elige, si es que quiere estudiar la palabra, o leerla en forma cronológica de acuerdo con ese plan. Pero si uno quiere profundizar, acá hay material. Y también está este auxiliar bíblico portavoz. Es excelente, este material es excelente. Aquí vamos a encontrar todo esto. Comentario de toda la Biblia, de toda la Biblia. De toda la Biblia. Si ustedes quieren, yo lo tengo. Es un material carísimo. En su momento el pastor Andrés Rodríguez me lo mandó. Yo lo tengo en mi teléfono y consulto bastante esto. Porque si uno quiere comprar este material está, no sé hoy cuánto estará, pero está carísimo.
Yo siempre les digo si ustedes quieren, pero como nadie me pide el material, entonces yo no mando a nadie. Porque si alguien viene y me dice, mira Ernesto, mandame, pero nadie me pide, entonces digo, ¿para qué voy a mandar? Una vez no quieren. Pero si ustedes quieren ser estudiantes, yo les puedo mandar. Es muy buen material, sinceramente, muy bueno. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. Y él me mandó Andrés. Así que bueno, sirve para estudiar la Biblia. Vamos a otro tema que es la cosmovisión bíblica. Muy, muy importante. Perdonen, por favor. Voy a tomar un poquito de agua. Ay, no te puedo creer. Diría mi vieja, alegría, alegría. Éramos chicos con mi hermana y mi vieja estaba mala con nosotros porque habíamos sacado unas malas notas en el colegio. Y estábamos almorzando y a mi hermana se le cae el vaso así. Y quisimos decir alegría, alegría, pero que decíamos alegría y mi mamá nos iba a dar una cachetada a los dos. Que nos miramos con mi hermana y nos reímos nomás, nos sonreímos apenas. Nadie dijo alegría, alegría porque estaba tan pesado el ambiente. Perdonen, Bueno, fíjense no, al final no tomé. Este versículo es muy importante para este tema. Dice Pablo en 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda o milicia, dice otra versión, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Esto está hablando de la cosmovisión bíblica. Pablo está hablando de dos palabras, razonamientos o pensamientos humanos, dice la versión Dios habla hoy. ¿Por qué habla de razonamiento o pensamiento? Porque todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Esa cosmovisión puede ser una cosmovisión bíblica o una cosmovisión mundana, humanística. Pero todo ser humano tiene una cosmovisión, una forma de pensar. Y esto, Pablo se refiere a las formas de pensar como fortalezas del razonamiento. Fíjense lo importante que es el pensamiento. Pablo lo define como fortaleza a nuestro pensamiento. ¿Cuál es la conclusión? Que estamos hablando de profundas convicciones que definen la existencia del ser humano. Dice la palabra que como el hombre piensa, así es. Y Pablo a ese pensamiento le llama fortaleza. No es cualquier cosa, es una fortaleza. Y la cosmovisión bíblica es una forma de pensar. Los pensamientos de todas las personas en todo el mundo se pueden resumir en dos corrientes. Una corriente humanista y una corriente bíblica. Nada más. Por más que haya lo que sea, es el pensamiento humano. A eso se refiere, no al movimiento humanista del siglo que surge ahí, pero es el pensamiento humano o el pensamiento divino, el pensamiento a través de la palabra de Dios. Y la forma, la diferencia entre estos dos es la fuente que alimenta cada pensamiento. ¿De qué yo me estoy alimentando para tener mi forma de pensar? Esa es la diferencia. ¿Con qué nos alimentamos para adquirir una determinada forma de pensar? Nosotros tenemos que tener esto, una cosmovisión bíblica,
La Biblia tiene que ser nuestro manual de pensamiento. Es el concepto total, la cosmovisión bíblica, que alguien tiene del mundo desde el punto de vista bíblico. El fundamento de la cosmovisión cristiana es la Biblia. La cosmovisión de una persona representa las creencias más fundamentales que tiene esa persona. Nuestra forma de pensar nos está representando. Por eso es importante tener que la Biblia sea nuestro manual, nuestra fuente de pensamiento. Y la historia de la humanidad se resume en 3 formas de pensar. La primera, a través de los filósofos griegos, Sócrates, que vivió en estos años. Sócrates dijo, son 2 pensamientos que hasta el día de hoy lo decimos la gente, y solo sé que no sé nada, dijo Sócrates. Ahora, fíjense este pensamiento, no estaba confesando ignorancia él, porque todo lo contrario, dice el autor, Sócrates parte de una base racional, solo sé. Él no estaba confesando ignorancia, él parte de algo racional, de la razón. Él sabe. Y ese solo sé es su visión del mundo. Era la visión que él tenía del mundo. El saber sobre qué, sobre Dios, sobre el hombre, sobre la creación. Él sabía eso. La cosmovisión de este ateniense se centraba en alcanzar a la perfección el conocimiento humano, conocer sobre Dios, sobre el hombre, sobre la creación. Este es un pensamiento que le hizo, como el que viene, muchísimo daño al cristianismo, porque metió la razón para cuestionar los temas de la fe. Es un pensamiento muy dañino, porque nosotros decimos que siempre nos basamos en esto, como que no sabemos nada. No, pero está afirmando que él sabe. Yo solo sé, yo. Mi pensamiento sabe. Ese es un pensamiento que hizo mucho daño a la iglesia cristiana. El segundo pensamiento es Descartes, un filósofo francés. Él dijo, pienso, luego existo. Este pensamiento es el lema del racionalismo. El estudio profundo de la razón nace en el siglo XVII con Descartes. El racionalismo, la razón y pura cosmovisión humanista, este pensamiento. Porque todo, absolutamente todo parte del hombre. Yo pienso yo, luego existo. Fíjense, se determina la existencia del hombre a través de la mente. Todo pasa por la mente. Luego existo. Primero pienso, luego existo. Y esto sugiere que el hombre define las realidades que componen el universo. Bajo este pensamiento, todo se gobierna, todas las cosas pueden ser dominadas por el pensamiento humano. El mundo, Dios, etc. Todo, absolutamente todo, el pensamiento humano. Fíjense el daño que le hicieron estas 2 filosofías al cristianismo. Y viene la tercera cosmovisión, que es la de Salomón. En contraste a estas 2, Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese pensamiento es un pensamiento bíblico. Temer a Dios y guardar su mandamiento, porque eso es el todo del hombre. En contraste a aquellos 2, muy en pugna.
Cuando surge la Reforma, una de las iglesias que surge, uno de los movimientos es el anglicanismo, la iglesia inglesa, la iglesia anglicana. La iglesia anglicana tuvo y tiene un libro que se llamó el Catecismo Mayor de Westminster, de la iglesia ahí de la localidad de Westminster, escrito en el año 1648. Y ese catecismo no es una palabra católica, o sea, la tomó el catolicismo, pero es una palabra que usó muchísimo la Reforma Protestante. El catecismo, que sería un manual como nuestro 14 puntos de fe, bueno, sería la base donde está escrita el pensamiento de la iglesia anglicana. Bueno, ese catecismo dice, ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? El fin principal y más alto del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí está el pensamiento. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es la conclusión a todo esto? Que la cosmovisión que define nuestra vida tiene que ser las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras está el todo de nosotros. ¿Está? Esa es la cosmovisión bíblica. Ahora, leyendo esto, los autores se preguntan o exponen las razones por las que algunos cristianos no tienen una cosmovisión bíblica. Vieron que hay hermanos, sin criticar, porque pero pasan años y no estudian, no aprenden la palabra, están como niños espirituales, dice la palabra, y ya tienen que tomar, basta de leche, ya tienen que comer algo sólido. Bueno, no lo digo yo, dice la palabra, eso me enseñó Eloísa, que siempre dice así, y otra hermana de Hernandaria, Araceli, no lo digo yo, dice la palabra, a mí no me cuestione. Pero esto me gustó porque ¿por qué no hay razonamiento de cosmovisión bíblica? Dan 6 puntos. La primera, desconocen la palabra de Dios. Ignoran lo que dice la Biblia. ¿Cómo vamos a tener una cosmovisión bíblica si no sabemos no leemos la Biblia? Esa es la primera razón que dice este autor de por qué los cristianos no tienen una cosmovisión bíblica. ¿Cómo se soluciona eso? Con educación bíblica y con el discipulado. Esa falta de ignorancia a la palabra de Dios, ¿cómo la solucionás? Con el discipulado. Cristo mismo dijo, id y haced discípulos. La segunda razón, rechazan lo que la Biblia dice sobre ciertos temas. Cristianos, dentro del cristianismo, fíjense, la solución es el arrepentimiento a eso. Es el arrepentimiento a eso. Fíjense las iglesias estas surgidas del neopentecostalismo. No se puede pronunciar la palabra pecado, no se puede pronunciar la palabra juicio, condenación, nada. Y estamos hablando de hermanos o primos, no sé, que están ahí enseñando. El otro día, cuando hubo la charla con el hermano Pradier, una de las hermanas dijo que se iba a otra iglesia a predicar y que le pidieron a esa hermana que en la iglesia donde iba a ir a predicar, que no pronuncie la palabra arrepentimiento. Que no hay que confrontarlo al hombre con el arrepentimiento. Pero ese es un nudo central del... Cristo mismo inició su ministerio diciendo arrepentíos. Que estaba prohibido pronunciar la palabra arrepentimiento dentro de una iglesia cristiana. Yo no entiendo. Bueno, esa es otra. Rechazan los cristianos ciertos temas que le pueden perjudicar. La tercera, están más preocupados en lo que el mundo piensa de cada uno de ellos
qué es lo que piensa Dios. Y se preocupan por lo que piensa el mundo. ¿Para qué? No lo vamos a molestar, vamos a adaptarnos. ¿Cuál es la solución? Dice el autor. Y ser valiente, o sea, ser valiente con la palabra, con la prédica. Y bueno, te vas a ganar enemigos, pero bueno, pero tenés que tener valentía. El reino de los cielos es de los valientes, dice la palabra. ¿Dónde están? De los valientes. El cuarto, son tibios en el compromiso con Cristo, como la Odisea. Ni frío ni caliente. No se deciden a tomar una decisión por Cristo. ¿Cómo se soluciona esta falta de cosmovisión? Y comprometiéndose con el Señor, comprometiéndose con la iglesia. El quinto, están influenciados por las mentiras del mundo. Una herramienta poderosa en el arsenal de Satanás es la idea, y esto cada vez está tomando más peso, de que la Biblia es un mito y que está llena de errores y que no se puede confiar. Hoy por hoy está muy cuestionada la palabra de Dios, que es un mito, que pasó. ¿Cuál es la solución? Y es discernir la palabra. Pero para discernir tenemos que estudiar, tenemos que conocer. Si no, ¿qué vamos a discernir? Y por último, se han dejado llevar por las circunstancias y dudan de las promesas de Dios. Para el incrédulo, esto es la fe, la solución. Y bueno, no tanto para el incrédulo, sino también para alguno de nosotros. Porque una de los motivos por el cual nos alejamos a veces de Dios es porque oramos, hay promesas, reclamamos y no se cumple, entonces comienza a faltar la fe y terminamos alejándonos del camino. Entonces, dice el autor que para este tema, al no tener discernimiento, es la fe en la palabra de Dios. Esta es la cosmovisión bíblica, el tema. ¿Cuál es la conclusión? Dice el autor, la iglesia enfrenta un gran desafío, la falta de fidelidad a la palabra de Dios. Necesitamos nutrirnos con el alimento sólido de la Biblia para formar una cosmovisión cristiana robusta, capaz de discernir el bien y el mal. Necesitamos nutrirnos con el alimento sólido, la palabra de Dios, para tener una cosmovisión. Otro tema, ¿cuáles son las disciplinas de estudios bíblicos? ¿Qué disciplina estudia la Biblia? La hermenéutica, homilética, exégesis, teología y apologética. ¿Qué son? La homilética es la ciencia y el arte de predicar. Hermenéutica, la ciencia de la interpretación de la palabra. La teología, un estudio o una disertación sobre Dios. La exégesis es la aplicación de todos los principios y la regla que la hermenéutica dio para llegar a una interpretación correcta del texto. Y este término también se usa como sinónimo de interpretación. Y la apologética, que es la defensa de la fe. Todas estas disciplinas estudian desde distinto la palabra de Dios. La palabra de Dios. En logo se ve. Y bueno, acá hay algunos recursos para estudiar la palabra de Dios. Varias Biblias, diferentes versiones, diccionario bíblico, los recursos online, que hay muchísimo, pero hay que tener cuidado también, y el internet, que dedicar material a todo eso. Con estos recursos uno puede estudiar la palabra de Dios. Bueno, esto lo van a leer cuando tengan ustedes, porque no, imposible. Acá, en estos tres que vienen, lo que quiero mostrar es el Señor Jesucristo es el tema de cada libro de la Biblia y dónde está Cristo representado en cada uno de los libros. Cuando ustedes tengan el material, pueden mirarlo. En cada uno, ahí está.
Acá continúa, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, la figura de Cristo en cada libro. Acá sigue, no sé por qué habrán hecho así. Bueno, acá es el Nuevo Testamento, cómo está Cristo representado. Y con esto termino. ¿Cuáles son las razones del por qué creer en la Biblia? Primeramente, ¿por qué crees en la Biblia si te preguntan? Una razón lógica, porque declara ser la palabra de Dios, si nos preguntan. Una razón histórica, la historia confirma que la Biblia es confiable. Una razón profética, las profecías bíblicas demuestran la veracidad, la autenticidad de la Biblia. Una razón cristológica, Cristo afirmó la autoridad y veracidad de la Biblia. Científica, la ciencia apoya el relato bíblico de la creación. Una providencial, el pueblo de Dios por su providencia reconoció el canon. Y una razón personal, la Biblia tiene el poder para cambiar vidas. La Biblia es la palabra de Dios, en ella Dios revela su voluntad al hombre. Y con esto, lo que viene en cada PowerPoint, lo que tenemos que hacer antes de orar y de abrir la Biblia, y el plan de lectura que ya lo estamos siguiendo. Franco, por favor, me olvidé decirte, quiero terminar con un video. Ahí está en el archivo. ¿Se puede, Franco? Quiero terminar con un video sobre la Biblia, obviamente es cortito, ya que se tocó acá un poquito de la ciencia, que la ciencia apoya el relato de la creación. Sobre eso va a tratar, es un video cortito que demuestra la veracidad de la palabra de Dios a través de la Biblia. ¿Dice video, Franco? Video Biblia, sí. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada. ¿Se ve? Para apagar la luz. Ahí está. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3500 años, en la misma edad de bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3500 años en la edad de bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la edad de bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero esto era común en la edad de bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla,
prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra colgante para correr el camino, y su curso da al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego. Debajo de la Tierra estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmond Marguet lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El Dr. Swinson dijo: el Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros. Debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. Bueno, terminamos la clase. El miércoles que viene la última. ¿Querés el video? Bueno, te paso. Sí, les paso todo. Todo les voy a pasar. Bueno, hermano, gracias. El miércoles terminamos. El próximo. Una prueba final, oral.